noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras. Lamentablemente arrancamos otra semana teñida de sangre, teñida de muerte, teñida de asesinatos, y evidentemente nos referimos al asesinato a manos de sicarios del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, que sigue o que se está velando justamente en este momento en Piura. Pero, ojo, esto se hace o llega a una dimensión política importante porque estamos hablando de un personaje conocido, popular, sumamente querido por el país y por la gente. Pero todos los días en este país hay asesinatos. De hecho, hoy por la mañana en Trujillo han asesinado, sicarios han asesinado a balazos a un conocido promotor de eventos en Trujillo. Estamos viendo cómo se desata la balacera, francamente, a plena luz del día, durante la mañana, la gente trabajando en el centro de Trujillo, pero pasa en todo el país. Y lo que estamos viendo es un cambio de postura de ya varias bancadas, ¿no? Y hemos visto un cambio de postura en referencia al ministro Juan José Santibáñez. Hay incluso 3 o 4 mociones de censura que se han presentado. Vamos a ir con ese tema. Estamos ya con la congresista Adriana Tudela de Avanza País, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, pero le ruego unos segundos porque nos vamos a ir en este momento a Piura. No, en instantes vamos a ir a Piura con nuestra corresponsal Nancy Jiménez. Pero ahora sí, nuevamente, muy buenas noches, congresista. Buenas noches, Omar. A ver, en principio, ha habido un cambio de postura, vemos que ya varias bancadas, Fuerza Popular, Renovación Popular, han presentado mociones de censura. ¿Usted está a favor de censurar al ministro Juan José Santibáñez? Yo estoy a favor de la censura y de hecho yo firmé ambas mociones, la del congresista Bazán y la de la congresista Paredes, ambas mociones hace ya un par de semanas, y creo que es momento de que el ministro salga del ministerio. Creo que hace, digamos, ya un año que el ministro está a cargo del sector interior sin mostrar mayores resultados a favor de su gestión. Y él se escuda en pretextos, señalando que ha recibido un sector en un estado desastroso, lo cual es cierto, porque es cierto que el sector interior desde hace muchísimos años viene siendo lamentablemente maltratado, y es claro que no ha habido una política en materia de seguridad clara. Pero luego de un año escudarse en que uno recibió las cosas en mal estado ya no es una excusa válida, y creo que es momento de darle la oportunidad a otra persona para que tome las decisiones que se tienen que tomar. Claro, pero lo que se cuestiona acá en este punto es que ha tenido que ocurrir, no un asesinato, porque los asesinatos lamentablemente en este país están ocurriendo todos los días. Han tenido que asesinar a un personaje famoso, sumamente querido como Paul Flores, para ver un cambio de postura en la mayoría parlamentaria, porque le recuerdo, la congresista Susel Paredes viene planteando una moción de censura desde enero de este año. Así es, y creo que es lamentable que haya ocurrido esta muerte. Es también lamentable que tenga que ser alguien conocido y famoso para que recién, digamos, se amerite una reacción, tanto por parte del gobierno como por parte de algunos sectores dentro del Congreso. Y creo que es evidente que estos estados de emergencia que ha venido planteando el ministro Santibáñez como gran solución a la delincuencia desbordada no están dando resultados. Y de hecho el propio ministro, cuando decretó el primer estado de emergencia el año pasado, señaló de manera clarísima que si en 60 días no había un resultado concreto, él iba a renunciar, cosa que no ha pasado hasta ahora. Entonces, no solamente esto es prueba de la ineficiencia de su gestión, sino también de que el ministro no es capaz de cumplir con su propia palabra. Sí, claro, pero ¿cuál es el rol o la responsabilidad también del Congreso de la República? Es decir, ustedes, insisto, tenían desde enero de este año una moción de censura que empujaba a Susel Paredes, pero simplemente decidieron no firmarla. La firmaron, creo, 33, 32 congresistas. Así es, la verdad es que ha tomado bastante tiempo, más de lo que era correcto, creo yo, completar las firmas necesarias. No creo que sea exacto decir que no ha habido, digamos, una fiscalización por parte del Congreso, por lo menos desde la Comisión de Defensa. Nosotros hemos citado múltiples veces al ministro para que pueda rendir cuentas respecto a cuáles eran los efectos de los estados de emergencia que estaba decretando. Pero claramente no estaban funcionando. Usted me lo dice, era claro que los estados de emergencia no funcionaban. No están funcionando. Y le hemos solicitado la información en distintas oportunidades y se ha rehusado a entregar esa información. Y de hecho, de las 4 veces que hemos citado al ministro, el ministro simplemente no apareció en 2 oportunidades. Y en las otras 2 oportunidades en las que apareció, pidió que la sesión sea reservada. Sin embargo, incluso en sesión reservada no fue capaz de plantear de manera clara y coherente
cuál es la estrategia en materia de seguridad por parte de este gobierno. Y me queda clarísimo que no existe una estrategia. Y luego de un año de esta situación en la cual los estados de emergencia simplemente son un saludo a la bandera, corresponde que el señor dé un paso al costado. Por eso le insisto, entonces Santibáñez debió ser censurado antes. ¿Se debió hacer caso o apoyar la moción de censura que promovía Susel Paredes? Bueno, creo que sí, y hay algunos congresistas, incluida yo, que hemos apoyado esta moción de censura, y yo celebro que hayan bancadas que ya hayan reaccionado, lamento que haya sido en estas circunstancias. Ahora le pido nuevamente unos instantes porque nos vamos ya a Piura con nuestra corresponsal Nancy Jiménez, donde se le está dando justamente el último adiós a Paul Flores. Tremendo. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas noches. Nosotros permanecemos aquí en los exteriores de la vivienda de Paul Flores, más conocido como El Ruso, el cantante de Armonía 10, a quien sicarios le arrebataron la vida cuando se encontraba en lo mejor de su carrera. Nosotros permanecemos aquí en los exteriores de su vivienda, esto en el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres, en el distrito 26 de octubre. En estos momentos se realiza lo que es, una misa, las misas que se acostumbran a realizar aquí, el novenario. Y bueno, hay una multitud de personas que han llegado hasta aquí para despedirse, para rendir un homenaje a Paul Flores. Bien, nosotros vamos a tratar de acercarnos a uno de los familiares de Paul para conocer un poco más de las exequias. Tenemos entendido que el día de mañana se va a rendir un homenaje y el día miércoles estará haciendo el velorio. Buenas noches. Buenas noches, César Flores. Hola. Reiteramos nuestras sentidas condolencias por la pérdida del Ruso. Por favor, para que nos informes cómo está manejando la familia toda esta situación, qué se sabe del caso, qué información tienen de la policía, han tenido comunicación con el ministro del Interior, ustedes más temprano comunicaban eso. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Nancy, gracias por estar nuevamente por aquí con nosotros. En este momento no tenemos más información de la que hemos venido comentando con todos los medios durante el transcurso del día de hoy. No ha habido una comunicación formal tampoco con Cristian, que es el hermano de Paul, con quien viene teniendo o tuvo esas primeras comunicaciones el día domingo en Lima, sobre todo con el viceministro, entiendo es de orden interno. No hay más de eso, no hay información oficial, no hay respuesta respecto al tema del asesinato de Paul. En la mañana su hermano Cristian hacía un llamado a las autoridades. Ellos habían recibido la promesa no solo por el cantante, no solo por el Ruso, sino por todas las víctimas de la criminalidad en el país. Sí, es verdad. Esto también salió una propuesta como familia el día domingo de que la muerte absurda de Paul sirva como punto de partida, como punto de quiebre para que realmente las acciones contra la criminalidad puedan ya reducirse, ¿no? Y en el mejor de los casos desaparecer, que no sea una muerte inútil, sino que realmente sirva para un cambio. César, aparte de primo, tú también eras compadre del zurdo. Por favor, ¿cómo era él como persona, con sus hijos, con la familia? Bueno, como Paul era un gran tipo, era un tipo muy entregado por su familia, por su hijo. Hoy dejó un hijo de 13 años y era un tipo que le gustaba muchísimo la música desde muy pequeño, ¿no? Estuvo casi 20 años en Armonía 10 y bueno, ahora mismo estaba terminando de construir su casa para su familia. Era un tipo muy entregado a su familia y muy querendón, muy detallista con todos sus amigos, ¿no? Duele mucho que esto haya pasado cuando él estaba en el repunte de su carrera, cuando estaba en lo mejor, en el auge de su carrera. Sí, justamente eso lo veníamos comentando con la familia y lo comentaban también los amigos, ¿no? En este momento en que él estaba volviendo a agarrar viada por todo su trabajo artístico, pues lastimosamente se cortó su vida de esa manera abrupta, ¿no? Nos comentabas también que él inició en la música cerca a una capilla aquí, ¿no? La capilla del barrio. Sí, claro, él asistía a la iglesia Nuestra Señora del Rosario en el barrio San Martín, que es un barrio vecino, y ahí empezó siendo parte del coro de la iglesia.
Muchísimas gracias, César. Reiteramos nuestras sentidas condolencias. Bien, esto es la información que podemos compartir desde Piura, Omar, para informar entonces que el día de mañana habrá un homenaje con las diferentes orquestas encabezadas por Armonía 10 y otras orquestas que van a participar de este homenaje a Paul Flores. Y el día miércoles serán las exequias, será el funeral en horas de la mañana. Esta es la información que tenemos. Adelante, Omar. Muchísimas gracias, Nancy, por la información. Nancy Jiménez, nuestra corresponsal desde Piura, donde evidentemente se está llorando el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, sumamente querido. Mañana también va a haber un homenaje con otras orquestas. Insistimos, esto es muy doloroso porque se trata de un personaje conocido, un personaje querido por la población. Escuchaba más temprano, nos lo comentaba la congresista, justamente el representante de Abday, que hablaba de que deja un menor de edad. Deja un menor de edad que dependía de los ingresos justamente del talento de su padre. Felizmente Abday le va a dar una pensión a ese menor de edad, a ese niño, que se queda sin un padre. Pero así cientos de peruanos se están quedando sin padre, sin madre, sin hijos, todos los días. Ese es el drama, es todos los días. De lo que va del año, 450 personas han sido asesinadas, según data del SINADEF. Eso es lo dramático. Y congresista, perdóneme que reitere la pregunta, pero creo que debería quedar claro. Dado el pulso político hoy en el Congreso de la República, ¿se cuenta con los votos para censurar a Santibáñez? Porque desde el gobierno lo que han dicho es que lo van a seguir respaldando. Yo creo que el ministro debe ser censurado. Tengo mis dudas respecto a que se consigan los votos necesarios para la censura, porque creo que aún hay grupos dentro del Congreso que consideran que cambiando de ministro no se soluciona el problema. Nuevamente, yo creo que luego de un año ya es momento de poner a otra persona a cargo y ver si se pueden tomar mejores decisiones. Pero creo que es importante también señalar que esto no es responsabilidad exclusiva del sector interior. Si bien hay una responsabilidad gigantesca en el Ejecutivo, porque finalmente el Ejecutivo tiene el control del presupuesto público y del aparato estatal, es decir, tienen a su disposición los medios necesarios para poder priorizar, por ejemplo, destinar recursos a la policía o hacer reformas dentro de la policía. Creo que también hay una responsabilidad enorme por parte del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Porque incluso cuando la policía logra capturar delincuentes, vemos como todos los días el Ministerio Público termina soltando a los delincuentes porque se vencen los plazos, porque no hay fiscales en las unidades de flagrancia, y eso es algo también bien grave. Y por otro lado tenemos el Poder Judicial, que está absolutamente corroído por la corrupción. Entonces, incluso cuando se capturan a los delincuentes, muchas veces esos terminan sueltos nuevamente en las calles, y si terminan siendo encarcelados, terminan cometiendo delitos dentro de las cárceles. Entonces, creo que hay un problema bastante grande que amerita que todas las instituciones que están involucradas directamente en la aplicación de justicia ejerzan un liderazgo real y hagan bien su trabajo. Ya, exactamente. Usted ha hablado de Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, la Policía, Ministerio Público, los fiscales y el Poder Judicial. Pero se está olvidando del Congreso de la República, que se tumbaron la ley de detención preliminar. Es decir, ya ni siquiera se podía detener a los delincuentes si no en flagrancia por culpa del Congreso de la República y del Ejecutivo también. Es cierto que se han aprobado estas dos leyes desde el Congreso que son sumamente cuestionables. Son leyes que, mal que bien, ya han sido corregidas por parte del Congreso, pero hay algo que también he identificado que creo que es importante señalar, que es que las instituciones responsables de este problema terminan peloteándose y tratando de lavarse las manos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se aprobaron estas dos normas que fueron bastante cuestionables, que ya han sido corregidas, pero pretender achacar la totalidad de la crisis a dos normas que estuvieron vigentes en cuestión de meses, tampoco es realista. Ahora, creo que hay, digamos, una responsabilidad enorme en el sector interior, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el sector penitenciario también. Es una responsabilidad compartida, es verdad. Pero creo que fundamentalmente es un problema de aplicación de la ley. Efectivamente, desde el Congreso se pueden hacer ajustes legislativos que puedan darle a la policía, por ejemplo, mejores herramientas para cumplir su labor. Pero la crisis de inseguridad que estamos viviendo no es un problema legal, es un problema de falta de la aplicación de la ley, y quienes cometen delitos no tienen ningún tipo de sanción o consecuencia cuando cometen delitos. Y ahí le quiero preguntar, porque claro, la reacción inmediata que surge del gobierno, de los que justamente también tienen el monopolio de la fuerza para luchar contra el crimen, lo que dice el premier Gustavo Adrianzen es estado de emergencia. Entonces todo se viene resolviendo, hay una crisis de seguridad, estado de emergencia. Se acaba ya de declarar nuevamente esta emergencia en Lima y Callao. ¿Va a solucionar algo? Bueno, y en Trujillo.
Mientras estaba vigente la declaratoria de emergencia, se detonó un coche bomba frente al local del Ministerio Público. Entonces, ¿para qué nos sirve exactamente declarar el estado de emergencia? ¿Y cuál es la estrategia detrás? Porque la mera declaración de un estado de emergencia no es una estrategia de lucha contra la delincuencia. Y nuevamente yo creo que esto es una muestra de cómo las instituciones se terminan tirando la pelota unos a los otros para no asumir la responsabilidad que tienen. Yo no veo cómo la declaratoria de emergencia del sector interior va a ayudar en algo a solucionar esto si es que no hay un plan detrás. Y hay un nivel de oportunismo político hoy en el Congreso de la República, porque claro, yo insisto con lo de las mociones de censura, ya había la de Susel Paredes, pero hoy hay como 4 o 5 mociones de censura de Fuerza Popular, Renovación Popular, no sé, un par más por ahí. ¿Para qué tantas mociones de censura si ya había una? Bueno, las motivaciones y la exposición de motivos de cada moción de censura puede variar y yo creo que a eso responde que cada bancada presente una propia que finalmente se van a acumular en una sola, ¿no? Ya, pero claro, a ver, finalmente se trata del mismo personaje, finalmente es la crisis de seguridad. Pareciera, insisto con la idea, un tema de oportunismo político, de decir, no, miren, nosotros sí rechazábamos a Santibáñez, no nos digan nada. Oye, el señor está casi un año. Bueno, hay mociones de censura que han sido presentadas antes que otras y, en fin, creo que las motivaciones que tenga cada bancada para presentar las mociones de censura deben ser explicadas por las bancadas, ¿no? Quería cambiar de tema, ir a digamos, las denuncias que tiene la presidenta Dina Boluarte y saber su opinión al respecto, porque lo que ha presentado, lo que se ha conocido el fin de semana en realidad en torno a las cirugías estéticas, a ver, es importante. ¿Por qué? Porque hay colaboradores eficaces, el propio médico, el doctor Cavani, que operó a la presidenta Boluarte, estaría colaborando con el Ministerio Público. Se han presentado los documentos, además, que muestran que no fue una operación ambulatoria de 40 minutos, sino que tuvo que ser intervenida por más de 2 horas y media y que estuvo además en la clínica dos noches, una mañana. Es decir, que la presidenta mintió. Desde el Congreso, ¿cómo deben manejar esta información desde su punto de vista? Bueno, yo creo que eso es evidentemente algo que debe ser investigado. Creo que tenemos un problema constitucional, podría decirse, cuando no hay una sucesión clara, y este es, digamos, un caso bastante particular porque la presidenta no tiene un vicepresidente que pueda hacerse cargo del despacho presidencial en caso hayan ausencias, digamos, más o menos prolongadas, y creo que si eso fue así, debió haber transparencia por parte de la presidencia y debió haber una encargatura clara respecto a quién iba a hacerse cargo del despacho presidencial durante, digamos, las horas o los días en los cuales la presidenta iba a estar indispuesta, ¿no? Y creo que eso es algo que sí merece ser aclarado. Es decir, ameritaría que este tema en particular de la operación se empiece a investigar en la Comisión de Fiscalización o que se investigue con mayor profundidad. Bueno, si ya, digamos, se está llevando a cabo una investigación por parte del Ministerio Público, creo que ese es el curso o el camino que debería seguir la investigación. Nuevamente, yo no creo que esta sea la única vez que ha sucedido una cosa así, porque nuevamente tenemos digamos, por el diseño constitucional que tenemos, si es que un presidente no tiene un vicepresidente que pueda hacerse cargo, constitucionalmente hablando, no hay, digamos, una sucesión clara, ¿no? Y le digo porque lo que ha surgido a partir de esta investigación va más allá de una simple operación estética o supuestamente estética. Lo que se ha conocido a partir de correos que le habría enviado el doctor Mario Cavani en ese momento a la secretaria de la presidenta Boluarte, la señorita Patricia Muriano, es que pedía intercambio de posiciones y de puestos en el Estado. Eso es algo sumamente grave. Y por eso le preguntaba, más allá de la investigación del Ministerio Público, en el Congreso de la República esto podría... Bueno, la Comisión de Fiscalización está plenamente facultada para poder fiscalizar ese caso en particular, ¿no? ¿Vuelve a poner digamos, el tema de la vacancia sobre la mesa? Yo creo que la figura de la vacancia es una figura que tiene que ser aplicada cuando hay casos sumamente graves. Y creo que si se llegase a demostrar o encontrar que efectivamente han habido contrataciones irregulares o intercambio de favores por parte de la propia Presidenta de la República, sí es algo que se podría evaluar. Es decir, digamos, este caso sí podría... Si se demuestra que hay un caso de corrupción que involucra directamente a la presidencia, creo que en ese supuesto sí podría evaluarse la vacancia, ¿no? La vacancia. Solo una última cuestión que tiene que ver con el aeropuerto, porque usted ha estado muy, digamos, presentó un proyecto de ley para incluso privatizar de alguna manera Corpa, que francamente tiene sus grandes cosas. Bueno, con todos sus efectos, este caso del aeropuerto en particular no los involucra. Exactamente. Pero creo que es inaceptable que
tome casi 8 años construir un puente, un simple puente, porque no es que sea una mega obra de gran envergadura, es un puente, y que el Estado peruano sea incapaz de construir un puente en casi 8 años. Y creo que eso muestra que el Estado peruano está absolutamente desbordado, infestado de un nivel de burocracia absurdo que le impide al propio Estado tomar decisiones de manera eficaz y eficiente, y creo que emprender un proceso de simplificación administrativa y desburocratización del Estado es urgente. Perfecto, congresista, muchísimas gracias. La congresista Adriana Tudela de Avanza País. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la congresista Patricia Juárez sobre el tema justamente